Hola a todos y bienvenidos de nuevo al programa. Hoy estamos con Chas Freeman, diplomático retirado, embajador y ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos. Gracias como siempre por volver al programa. Subsecretario de Defensa, por favor. No llegué al nivel de secretario. Oh, perdón, me olvidé de asistente. Acabo de ascenderte, siento por eso. Lo agradezco. Bien, lo que quería comentar contigo es que parece que hemos llegado a un punto en el que las guerras están siendo sustituidas, o al menos parecen estar llegando a su fin, con algunos acuerdos de paz que se están proponiendo. De nuevo, soy un poco pesimista, y algunos de estos tienen menos potencial que otros, pero lo vemos desde Ucrania hasta Oriente Medio. Para empezar con Ucrania, parece que la diplomacia entre los estadounidenses y los rusos ha continuado, y ahora parece que hay un acuerdo. Hay algunos informes que indican que Trump lo ha aprobado. ¿Qué opinas de estos acuerdos? Los europeos, por supuesto, están muy molestos porque no han sido incluidos, y mi impresión es que en realidad no quieren que la guerra termine de ninguna manera. ¿Cómo interpretas este nuevo acuerdo de paz que se está proponiendo? How do you make sense of this new peace agreement being put forward? Bueno, por supuesto, lo que se nos dice es que ha habido conversaciones secretas fuera de cámara entre Estados Unidos y la Federación Rusa. No está claro cuál es su contenido. Hay varias filtraciones que a mí me suenan a globos sonda, pero creo que es demasiado pronto para comentar sobre este panorama general de la paz estallando por todas partes. Son falsas paces. Donald Trump está marcando su palo para el Premio Nobel de la Paz. Supongo que quiere venir a visitarte a Oslo. Pero en realidad, quiero decir, no hay paz entre India y Pakistán, entre Ruanda y el Congo, entre Camboya y Tailandia. De hecho, están luchando otra vez. Y no hay paz en Ucrania. Y puede que nunca haya paz en Ucrania a través del proceso cuasi diplomático gestionado por Donald Trump. Quasi-diplomatic process. What does seem clear is that there has been a rethinking. Lo que sí parece claro es que ha habido un replanteamiento en Washington sobre la cuestión de Ucrania. El general Kellogg, que ha sido un ferviente defensor del gobierno de Zelensky y un difusor de la propaganda ucraniana sobre la guerra, parece que ya no está implicado. Se nos ha dicho que el secretario del ejército y 2 generales de 4 estrellas han ido a Kiev para hablar con los ucranianos, presumiblemente para darles una dosis de realidad en relación con las supuestas conversaciones con los rusos. Tuvimos la misteriosa negación por parte de los rusos de que fueran a Estambul a reunirse con Zelensky, así que todo está muy confuso. Pero no creo que la paz esté surgiendo en ningún sitio, realmente. Y no he mencionado Gaza y la cuestión entre Israel y Palestina, que ha tomado un giro realmente desagradable con la resolución de la ONU, Place imposible para Gaza. Sí, veo en los medios todos esos informes e interpretaciones del acuerdo de paz que se supone pondrá fin a la guerra de Ucrania. Todos mencionan a portavoces anónimos o a personas con información interna, y a menudo se difunde desinformación. Así que soy un poco cauteloso con lo que debo creer. Sin embargo, la visión general parece correcta, que Estados Unidos y Rusia han encontrado una especie de terreno común sobre cómo debe resolverse esto, la división de Zaporilla y Jersón con los ucranianos. Y por supuesto, la cuestión de Crimea está básicamente aparcada. Así que la pregunta es si esto resulta aceptable para los rusos, porque todavía les falta alrededor del 14% de Donetsk bajo su control. Ahora están avanzando rápidamente. El ejército ucraniano se está desmoronando y Zelensky está en serios problemas debido a cuestiones de corrupción y al cansancio general por la guerra en Ucrania. Y creo que hay 2 preguntas que deben plantearse. ¿Cuánto tiempo permanecerá Zelensky en el poder, o más exactamente en la posición de poder, dado que no está claro cuánta autoridad ejerce realmente? ¿Y cuánto tiempo resistirá Ucrania? ¿Cuándo se derrumbará?
sus opciones se están reduciendo muy rápidamente. Así que este es un momento, quizá un momento propicio para algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Y coincido contigo, los europeos no solo no están presentes, sino que al parecer no tienen nada que aportar en este momento. Así que esto puede ser real, pero no lo sabemos. This may be real, but we don't know. Sí, dijiste que ahora las líneas del frente se están derrumbando cada vez más rápido, y vemos que el avance ruso crece o se intensifica. Están avanzando a una velocidad mucho mayor ahora. Esto genera más problemas, más allá de las pérdidas territoriales y logísticas. También significa que vemos a miles de ucranianos siendo asesinados o atrapados en bolsas, porque cuanto más rápido avanzan los rusos, más desorganizadas se vuelven las retiradas. Y por supuesto, es muy difícil abandonar las ciudades cuando están siendo rodeadas, simplemente alejarse de esas posiciones, por lo que acaban quedándose. Luego, con estas pérdidas adicionales, la moral cae y hay menos fuerzas para mantener las líneas del frente. Así que todo parece estar en cascada, desmoronándose. Pero tiene sentido, sin embargo, si Washington está presionando para poner fin a esto, porque una victoria rusa, creo, sería muy fea. Es decir, si Rusia puede resolver esto a su manera, también podría volverse demasiado codiciosa, supongo. Así que, quiero decir, parece que está en el interés de todos que las duras condiciones que los rusos proponen en una solución diplomática sigan siendo mucho mejores que lo que supondría una victoria rusa para los europeos, los ucranianos y los estadounidenses. Uno pensaría que el incentivo ya estaría ahí, pero los estadounidenses no parecen estar de acuerdo. Depende de a quién nos refiramos como los ucranianos. No creo que Zelensky represente necesariamente a su país ya, al menos no en gran medida. Pero ¿cómo entender a los europeos entonces? Siempre me desconciertan un poco, aunque yo sea uno de ellos. ¿Cómo pueden oponerse a esto con tanta firmeza cuando no hay un plan B? Bueno, es una ausencia de imaginación, una ausencia de habilidad política, una ausencia de liderazgo. Prácticamente todos los países europeos de gran relevancia en esta guerra tienen una política dividida, gobiernos muy débiles y ninguna clase de consenso. Y en este contexto, creo que hemos visto varias fuerzas en juego. En primer lugar, el condicionamiento de la Guerra Fría, considerar a los rusos como monstruos a los que hay que mantener a raya, sigue muy vivo en la psicología europea. Se está explotando por las razones habituales, que son que, si no tienes un programa, intentas inflamar el apoyo nacionalista, identificando a un enemigo y dirigiéndote contra él. Y también está la cuestión de la ansiedad europea respecto a la relación con Estados Unidos. Y si la protección estadounidense de la que Europa ha disfrutado durante 80 años está llegando a su fin, lo que significa, Dios mío, que tenemos que enfrentarnos a los rusos por nuestra cuenta. Bueno, uno pensaría que en ese contexto la gente empezaría a considerar cómo convivir con Rusia, y algunos ya han empezado a pensar en ello, quizá en un marco euroasiático más que puramente europeo. Sé que algunos pensadores, en Francia en particular, parecen estar moviéndose en esa dirección. Pero por el momento los europeos no tienen ni idea, no tienen nada que ofrecer. Y de hecho, una de las cosas que está ocurriendo, que en cierto modo está llevando a Ucrania a su fin, es que no solo existe el problema de la corrupción con Zelensky, que pone de relieve un obstáculo fundamental para la adhesión a la UN de lo que quede de Ucrania después de esta guerra, sino que básicamente los europeos se han quedado con el problema en las manos por culpa de Estados Unidos. Así que ahora, según von der Leyen, tienen dos opciones. Pueden emitir un bono respaldado por los activos rusos que han incautado, a lo que los belgas y otros se oponen enérgicamente por motivos legales, y creo que también por razones políticas muy sólidas, ya que si se rompe el banco deja de funcionar. Eso sería devastador para el sistema financiero internacional, y por tanto merece ser rechazado. La alternativa es aportar el dinero ellos mismos, cosa que no tienen,
Nature pogorit masim pchugzadivaniri. Así que hay mucha retórica sobre luchas esencialmente los del último ucraniano. Es desnenaxo. But no action. In this context, Y en este contexto normalmente diría que, por supuesto, los europeos deberían formar parte de cualquier diálogo sobre Ucrania. Pero dadas las circunstancias actuales, no creo que se hayan ganado ese derecho. Así que veremos qué ocurre. Creo que el país más vehementemente antirruso es el Reino Unido. Probablemente desde la guerra de Crimea han demonizado a los rusos. También han considerado el comportamiento antirruso como esencial para su relación especial, que hoy en día no es muy especial ni mucho de una relación con Estados Unidos. Así que muchos factores se han combinado para producir un estancamiento, inercia y, si se me permite tomar prestada una expresión de Macron, muerte cerebral. brain death, if I may borrow a phrase from Macron. Yeah, no, Sí, no. Es muy extraño cuando hablan de la paz en Europa, porque dicen que siguen comprometidos con ella. Pero cuando Macron fue a China, pidió su ayuda para poner fin a la guerra. Los chinos, creo, al principio pensaron que quería una diplomacia y negociaciones reales, pero luego resultó que no. No. Lo que necesitamos es imponer sanciones, romper a los rusos. Así que único camino hacia la paz, según ellos, es derrotarlos. Y esto se vio otra vez con Kaja Kallas. Cuando la UE se enteró de las negociaciones que estaban teniendo los estadounidenses y de la propuesta de paz que tenían, la primera reacción fue no, nosotros también queremos la paz, pero tenemos que imponer más sanciones a Rusia. Tenemos que enviar más armas. Quiero decir, quieren hacer todo excepto hablar realmente con los rusos. Así que es una contradicción, porque todo el proyecto europeo, después del final de la Guerra Fría, toda la idea era, ya sabes, que no íbamos a tener más este juego de tronos por nuestra hegemonía. En lugar de derrotar a los adversarios en Europa, deberíamos aprender a coexistir en el continente. Y parece que esto es lo más importante. Aprender convivir con Rusia, dado que tiene mayor territorio, presión, ejército y porceliar, army and nuclear power, by the way. Yes. And history should teach Europe. Sí, y la historia debería enseñar, a los europeos que sin incluir a todas las grandes potencias europeas en un sistema para mantener la paz no puede mantenerse. La exclusión tanto de Alemania como de la Unión Soviética de los consejos de Europa tras la Primera Guerra Mundial tuvo resultados trágicos en forma de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y por eso me pareció que, dijiste que te desconcertaba la confusión europea. Yo estoy igualmente desconcertado. Creo que desde un punto de vista histórico, los europeos tienen motivos más que suficientes para querer integrar a Rusia en lugar de mantenerla al margen. Bueno, esto era de sentido común, sin embargo. Desde la experiencia de incorporar a Francia tras las guerras napoleónicas al Consejo de Europa, hasta la de integrar a Alemania en el Club Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, la lección, si se contrasta con lo ocurrido tras la Primera Guerra Mundial cuando se mantuvo a Alemania perpetuamente débil, era clara. Siempre había existido en Europa, durante las últimas décadas, un sentido común de que la paz surgiría de una arquitectura de seguridad inclusiva. Pero parece que después de la Guerra Fría surgió una nueva lógica, que la paz no se crearía mediante esa arquitectura de seguridad inclusiva, sino que al provenir de la democracia tendríamos instituciones de seguridad interdemocráticas. Así que la OTAN y la UE, porque somos democracias liberales, no necesitan que otros países participen, porque somos una fuerza para el bien. Y si eres una fuerza para el bien, entonces incluir en realidad a democracias no liberales significa que no podemos ser esa fuerza para el bien. Así que de hecho, sería mejor que Rusia no tuviera un asiento en la mesa. Esa era, más o menos, la lógica detrás de ello. ¿Ves la ideología como el motor de parte de esto? ¿O fue simplemente una lucha de poder? Porque a menudo,
tengo la impresión de que hubo algunas intenciones genuinas y benignas detrás de muchos de los errores que se cometieron al principio. Well, I think there was a question. Bueno, creo que después del final de la Guerra Fría surgió una pregunta sobre qué es realmente Europa. Existía una estructura llamada Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa, que incluía a Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán y Kirguistán como parte de Europa. Bueno, claramente no lo eran. Así que hubo un esfuerzo por definir Europa, y la definición que prevaleció fue todo menos Rusia. Eso impulsó la ampliación de la OTAN. La idea era que debíamos tener a todos los europeos, es decir, a todos excepto a los rusos, en una estructura de seguridad común. Esa era la lógica. Y eso fue trágicamente erróneo. Creo que en realidad tuve algo que ver con la promoción de esa falacia, porque recuerdo haberme preguntado, cuando me convertí en subsecretario de Defensa, si la OTAN es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? If NATO's the answer, what was the question? And what the question was. Así que la pregunta era, ¿deberíamos tener una estructura de seguridad nacional inclusiva en Europa? ¿Y cuál es la base lógica para ello? La base lógica es la OTAN. Así que ampliemos la OTAN, al menos en términos de su alcance, a través de la Asociación para la Paz, e injertemos en ella una inclusión de Rusia mediante el Consejo OTAN-Rusia. Bueno, ese esfuerzo podría haber dado algún resultado, pero fue superado por el triunfalismo y el extremismo de la Guerra Fría. Por esa idea competidora de una Europa como todo menos los rusos, algo que de Gaulle vio rechazado, por supuesto, ya que su concepto de Europa extendía hasta los Urales, al menos. Así que sí, creo que el hubo ideológico, si se quiere llamar así, en este error. Sí, y si algo bueno pudiera salir de esta guerra tan horrible, sería que pudiéramos hacer algunas correcciones en la arquitectura de seguridad. Como dijiste, algunos de los errores cometidos en los años 90, teniendo en cuenta que parece que estamos pagando el precio por ellos en esta guerra. Sin embargo, quería pasar a hablar de Oriente Medio. Como también mencionaste, esta probablemente era la iniciativa de paz con menos probabilidades de éxito. En Gaza, están estableciendo ahora esta Fuerza Internacional de Paz, que ha sido aprobada por las Naciones Unidas. Se la ha descrito, o criticado por muchos, como algo con un aire imperial o colonial, ya que Gaza será administrada desde el extranjero. ¿Cuáles son las condiciones en torno a esta fuerza de paz y cómo evalúas la probabilidad de que realmente logre alcanzar sus objetivos? Bueno, dijiste que están organizando esto. No lo están organizando. Nadie se unirá a esta fuerza si su propósito es frustrar la autodeterminación palestina y reforzar el control israelí de Gaza, que es lo que haría la resolución basada en el plan de Trump. Así que nadie en el mundo árabe va a pagar por la reconstrucción de Gaza como prevé Trump, a menos que esté vinculada al surgimiento de un Estado palestino. Eso está muy claro. Y nadie va a arriesgar la vida de sus soldados contra Hamas, que ha declarado que no se desarmará, como exige el plan de Trump. Creo que eso es en realidad muy inteligente por parte de Hamas, porque sería un suicidio desarmarse. Hemos visto lo que les ocurre a quienes hacen acuerdos con los israelíes. No cumplen los acuerdos, y tampoco están cumpliendo este. Y ahora se habla de dividir aún más Gaza, entre la llamada línea amarilla, detrás de la cual los israelíes tienen el control total, y aquellas zonas de Gaza que siguen esencialmente gobernadas por Hamas, que ha vuelto a afirmarse tras la reducción de los ataques israelíes. Sin embargo, Hamas no ha sido capaz de defender Gaza desde que los israelíes aprobaron el llamado Plan de Paz. Han destruido más de 1.500 edificios en Gaza. Es asombroso que quedaran edificios por destruir, y ha matado a cientos de personas, entre ellas, como de costumbre, aproximadamente la mitad niños. Así que no hay ningún alto el fuego en vigor, y la situación en Gaza empieza a parecerse inquietantemente al llamado proceso de paz,
que siguió existiendo en la mente de la gente durante años después de haber dejado de existir. In the minds of people for years after it ceased to exist. There's a ceasefire in Gaza? Really, tell the people in Gaza. ¿Hay un alto el fuego en Gaza? ¿De verdad? Díselo a la gente de Gaza. Creo que este fue un momento vergonzoso para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tanto los chinos como los rusos entendieron que este plan iba a terminar en desgracia, no solo para la ONU, sino también para Estados Unidos. ¿Y por qué interrumpir un proceso en el que Estados Unidos, en efecto, se está preparando para una gran caída? Esto no va a ser una Torre Trump en la ciudad de Gaza, y no va a haber un premio Nobel de la Paz por algo que no es paz en absoluto, sino un intento de pacificar Gaza, algo que los israelíes no lograron hacer militarmente. Ahora esperan que con el apoyo estadounidense y el amparo de la ONU puedan conseguirlo por medios no militares. No ocurrirá. Así que esto no es más que un episodio en una larga historia de limpieza étnica, genocidio y guerra por parte del Estado israelí. And warfare by the Israeli state. And the final notice is, this is also El punto final es que esto también supone un regreso al concepto de mandatos de la Sociedad de Naciones. Es un esfuerzo neocolonial. Se supone que Tony Blair o Donald Trump, o alguien, cualquiera que no sea un palestino, debe dirigir Gaza con la ayuda de colaboracionistas palestinos, por así decirlo, tecnócratas que apoyarán la absorción israelí de Gaza, o alternativamente algún tipo de versión fantasiosa de Las Vegas en el Mediterráneo. Esto no va a suceder, y me parece vergonzoso que, bueno, se podría decir que es una lástima que los rusos y los chinos no vetaran esta medida, pero tenían buenas razones para no hacerlo. En primer lugar, había sido respaldada por conveniencia por la autoridad palestina y por varios otros actores árabes. Hubo algunos que se opusieron, pero no existía un consenso árabe en contra. Al contrario, la gente había estado de acuerdo con Trump de manera servil. No querían enemistarse con él, así que siguieron adelante con la idea. Y me temo, recuerdo hace años, y perdóname si ya te lo he contado, que durante un tiempo sucedía a George McGovern como presidente y director del Consejo de Política del Medio Oriente. Por supuesto, dependíamos de donaciones. Hubo una reunión de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, en Doha, Qatar, donde todos acordaron contribuir con $2 millones cada uno a un fondo común para apoyar los esfuerzos educativos sobre el Islam y el mundo árabe, incluido el trabajo que realizaba nuestro Consejo de Política del Medio Oriente. Así que intenté recaudar el dinero, ya sabes. Recuerdo haber ido a ver al embajador de los Emiratos Árabes Unidos y le dije, bueno, ustedes prometieron este dinero, ¿no? Oh, sí, lo hicimos. Y le dije, bueno, ¿lo han entregado realmente? Oh, no, no queríamos decir lo que dijimos, respondió. Así que sí, no lo decían en serio. Ya sabes, este no es un juego nuevo. Hay un proverbio árabe que se aplica a los tratos con Trump. Besa la mano que no puedes morder. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Todo esto es un fraude. Así que muchas de estas promesas, porque parece que los europeos están haciendo algo parecido, comprometiéndose a comprar muchas armas estadounidenses y a realizar enormes inversiones en Estados Unidos. Pero da la impresión de que en cierta medida se trata de dinero que en realidad no tenemos. ¿Estamos siguiendo entonces la misma lógica árabe? Bueno, al parecer, apaciguar a Trump es una estrategia de cobertura muy valiosa. Y ahora tengo que decir que el presidente Trump está en dificultades políticas en Estados Unidos. Cada vez se revela más sobre los archivos de Epstein, incluyendo algunos relatos verdaderamente repugnantes de su implicación con chicas que básicamente ni siquiera eran adolescentes, o apenas lo eran. Y ya sabes, una buena parte de su base han sido los cristianos evangélicos, que parecen haber estado dispuestos a pasar por alto su comportamiento poco cristiano en otros contextos. Pero está en problemas. Su propia base se está reduciendo. Y también está el tema de los aranceles.
ha tenido que revertir los aranceles sobre alimentos y otros productos de primera necesidad, porque como todos entendían que ocurriría, excepto él, eso provoca inflación. Y los precios inflados molestan a los consumidores. De hecho, estamos viendo un aumento de los impagos en las facturas de servicios públicos en Estados Unidos. Defaults on utility bills in the United States. People don't have the disposable income to deal with. La gente no tiene ingresos disponibles para hacer frente tanto al aumento del precio de los productos básicos como a su propia vivienda. Así que no se trata de una situación en la que la autoridad del señor Trump se esté reforzando, sino todo lo contrario. Y no sé hacia dónde se dirige esto. Por último, solo señalaría que parece estar deteriorándose mental y físicamente. Hay un análisis bastante sólido sobre esto realizado por un estadounidense, un psicólogo realmente brillante, el Dr. John Gardner, disponible en YouTube. Ella es entrevistada por alguien que creo que es del London Times, y resulta muy angustioso de ver porque el análisis fáctico es muy detallado, y la Dr. Gardner no se está inventando nada. Así que creo que como algunos de nosotros pensábamos que podría ocurrir, la inviabilidad de gran parte del programa de Trump ahora está volviéndose en su contra. Infeasibility of much of the Trump program is now coming back to bite him. Well, that fall of his, though, it must be. Bueno, esa caída suya, sin embargo, debe de ser bastante traumática para cualquiera. Quiero decir, la victoria electoral que tuvo fue como la mayor historia de un desvalido. La forma en que fue apartado del poder y luego regresó con tanta fuerza. Sufrió el intento de asesinato, que para algunos de sus seguidores le dio casi un estatus de mesías, y ahora pasa de eso a, sí, este colapso de su presidencia. Pero tiene sentido, claro. Quiero decir, si tienes todos esos problemas internos en la administración Trump, los líderes políticos suelen buscar éxitos en el extranjero en su lugar. Y supongo que es entonces cuando los aliados le venderán a Trump victorias falsas, y él estará encantado de comprarlas. Así que, ya sabes, lo apaciguan. Puede parecer una gran figura en el escenario internacional. Así que ya sabes, todos ganan, excepto el resto del mundo, por supuesto. Pero I would say this is a reminder. Diría que esto es un recordatorio de la visión bastante pesimista que tenía Aristóteles sobre la democracia. Básicamente decía que la democracia conduce inevitablemente a la demagogia, y la demagogia lleva a la tiranía. Durante unos 250 años hemos ofrecido un contraejemplo convincente, pero ahora parece que estamos confirmando la teoría de Aristóteles. sí, por desgracia. En cuanto a Israel, sin embargo, mencionaste antes que el alto el fuego en Gaza no se está manteniendo realmente. Pero también, de nuevo, he visto algunos informes que dicen que incluso después de que Israel bombardeó un poco, desde Washington se oye, bueno, el alto el fuego vuelve a estar en vigor, como si se pudieran hacer pequeñas pausas. No estoy seguro de que así sea como se supone que deben funcionar los altos el fuego. Pero no se trata solo de Gaza. En un solo día vimos bombardeos en Gaza, pero también en Siria y en Líbano. Y la justificación para bombardear el sur del Líbano ahora parece ser que Hamas está allí. Así que es Hezbollah. ¿Perdón? Hezbollah, no Hamas, está en el Líbano. Sí lo sé, pero creo que Israel dijo que Hamas tiene ahora operativos en el sur del Líbano. Pero Hamas en el léxico israelí simplemente significa cualquier nacionalista palestino. Y por cierto, Hamas está manteniendo el alto el fuego. Israel está involucrado en provocaciones, no en respuestas a violaciones de Hamas. Así que solo hay un lado que está manteniendo el alto el fuego, y no es Israel. Estados Unidos ha construido ahora una base en los márgenes de Gaza, desde la cual al parecer estamos dirigiendo gran parte de las acciones israelíes, lo que ha provocado que los nacionalistas israelíes se enfaden porque Israel está comprometiendo su soberanía. Como resultado, ahora hay una crisis en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, y es una forma extraña de generar una crisis. Uno habría pensado que una crisis podría haberse producido por un genocidio,
pero en cambio está ocurriendo por los esfuerzos de Estados Unidos por dirigir actividades que forman parte del genocidio. Así que esta es una situación muy deprimente. So this is a very depressing situation. Bueno, de nuevo, además de la escalada de tensiones con Gaza y Líbano, también estamos viendo informes de que Netanyahu ha visitado los territorios recién ocupados en Siria. ¿Qué debemos pensar de eso? No parece algo que haría si tuvieran intención de devolver esos territorios. No, they have no such intention. No tienen tal intención. Él persigue la visión que comparten muchos de sus miembros de gabinete cuasifascistas, religiosos y mesiánicos, un Israel que se extienda mucho más allá de las fronteras de Palestina. Y sí, quiero decir, Israel es un estado extraordinario. No tiene fronteras fijas. Normalmente, para reconocer un estado, hay que saber dónde están sus límites. Israel no tiene límites. Se expande donde puede. Está ocupando el sur del Líbano, a pesar de un acuerdo de alto el fuego que exigía su retirada, y está avanzando en Siria, mientras intenta, por supuesto, dividir Siria entre varias facciones del lado israelí, para elaborar un arreglo entre los drusos y los kurdos que divida y fragmente Siria. Así que ha quedado claro para el mundo que la fuente de inestabilidad en Asia Occidental no es, como se ha afirmado, Irán, sino Israel. Y por lo tanto, se están formando diversas coaliciones para contener a Israel, y también se están viendo movimientos de precaución frente a Israel, como el pacto de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán, que por cierto va a facilitar la entrada masiva de tecnología china en el reino de Arabia Saudí, ya que la tecnología militar pakistaní es toda china o derivada de la China y ha sido probada en combates con la India, lo que la hace ahora más creíble. Es decir, se trata de una evolución realmente importante que está ocurriendo. Mientras tenemos la mirada puesta en los asesinatos masivos que está cometiendo Israel, estos están teniendo consecuencias en términos de reconfiguraciones geopolíticas. Y creo que eso es importante. Los chinos, por supuesto, también están, como sabes, tras haber estado recientemente en China, en medio de una gran confrontación con Japón. Y creo que ahora se han posicionado de tal manera que básicamente están exigiendo la dimisión de la primera ministra Takeuchi. No le han dejado ninguna vía de escape. Insisten en que repudie su declaración de que Taiwán es, esencialmente, desde una perspectiva estratégica, parte de Japón, y que una raíz por Taiwán que justificaría la entorista y conflicto político paper nimmer nanas extensión por su imaginación. Así que los chinos han dicho no, debemos repudiar eso y volver al entendimiento original de que Taiwán forma parte de China y que se trata de una cuestión política que debe resolverse entre los propios chinos sobre cuál debe ser la relación entre Taiwán y el resto de China. Pero los extranjeros no deben intervenir en ello, especialmente los japoneses, que ocuparon Taiwán durante 50 años, de 1895 a 1945, y que administraron Taiwán de tal manera que, a diferencia de Corea, donde el odio coreano hacia los japoneses es intenso, la gente en Taiwán fue asimilada y empezó a considerarse japonesa y a tener sentimientos afectuosos hacia Japón. Algunos japoneses sienten lo mismo hacia ellos, incluida la señora Takeichi, que en el pasado ha sido bastante franca y cercana a Taiwán. Así que este es un verdadero dilema para los políticos japoneses. Hubo una declaración absurda del cónsul general chino en Kobe, Osaka, que parecía amenazar a Takeuchi con la decapitación. No creo que esa fuera la intención, pero así fue interpretado. Eso echó leña al fuego e hizo imposible que Takeuchi se retractara de las declaraciones que había hecho. Así que ahora estamos en una confrontación sin salida posible. Esto ocurre mientras China se está movilizando, básicamente preparándose para una operación en Taiwán si fuera necesario,
y ajustando su política del Frente Unido para distinguir entre los llamados patriotas en Taiwán, es decir, las personas que favorecen la reunificación, y los traidores que no lo hacen. Así que en la mente de Pekín se está viendo el comienzo de un desenlace para Taiwán, y luego surge este asunto japonés justo en medio de todo ello. Es una situación muy explosiva. Renault está recibiendo la cobertura de XIR, los medios de comunicación convencionales. At all covered adequately in the mainstream media. Well, so you think Bueno, ¿crees que podría estarse avanzando hacia una guerra real por Taiwán? Porque because my The last thing on earth the Chinese want is that. yeah. Lo último que los chinos quieren en el mundo es eso. Pero se les está colocando en una posición en la que no pueden aceptar que Taiwán vuelva a ser estratégicamente parte de Japón. Sabes, este es un desafío fundamental. Desde el punto de vista chino, el imperativo en la cuestión de Taiwán es, en primer lugar, poner fin a la guerra civil, que la intervención estadounidense perpetuó en 1950 tras el estallido del conflicto de Corea. Y en segundo lugar, eliminar las últimas fuerzas y esferas de influencia extranjeras del territorio chino. And sphere of influence from Chinese territory. And this is a fundamental challenge to the purpose of. Y este es un desafío fundamental para el propósito de ambas revoluciones chinas, la revolución de 1911 y la revolución comunista de 1949, ambas con una agenda nacionalista en primer plano. También existe la posibilidad de que Xi Jinping no tenga un tercer mandato y quiera pasar a la historia como un gran hombre, resolviendo la guerra civil y eliminando la esfera de influencia extranjera del territorio chino. Y en medio de todo esto aparece Takeuchi, afirmando de nuevo una especie de esfera de influencia extranjera que había sido eliminada en 1945. Así que esto es muy explosivo y no sé cómo se va a desarrollar. I don't know how it's going to develop, but I don't think it is right to imagine, as people do. Pero no creo que sea correcto imaginar, como hace la gente, que la tecnología para un desembarco anfibio en Taiwán, o quizá no un desembarco anfibio, sino un asalto con helicópteros combinado con alguna insurrección interna, no haya avanzado desde los desembarcos en Normandía o Sicilia. Creo que esto es mucho más peligroso de lo que muchos se dan cuenta. Y no resulta útil, en este contexto, que los europeos hagan declaraciones de preocupación sobre este asunto, insinuando que harán algo al respecto, cuando en realidad no lo harán ni tienen la capacidad para hacerlo. Así que este es un caso en el que un poco de silencio es, bueno, ya sabes, uno debería seguir el adagio. Nunca pierdas la oportunidad de no decir nada. Bueno, parece que un tema común en Europa ha sido que, cuanto más débiles se vuelven o menos capaces son de hacer algo realmente, más probable es que compensen con un lenguaje muy agresivo. Hace unas semanas estuve en la Universidad de Columbia con Jeffrey Sachs, en Nueva York, e hicimos una simulación de una posible guerra por Taiwán. Me llamó la atención lo interesante que resulta que ninguna de las partes quiera esta guerra, pero aún así sea increíblemente difícil evitarla. Esa fue más o menos mi conclusión. Es como el asesinato de Sarajevo. Básicamente, tienes, tomando prestado el nombre de una muy buena película, una casa de dinamita, y hay una mecha lista para encenderse. Bueno, permíteme hacer una última pregunta, porque también acabo de regresar de China, y me pareció interesante la impresión que muchos chinos tenían sobre las tensiones con Estados Unidos. Al igual que los rusos, y como vemos en Oriente Medio, la impresión es que no hay un verdadero impulso por la paz, ni por establecer un nuevo statu quo mutuamente aceptable. En cambio, parece haber la sensación de que el bando contrario solo busca una solución temporal, o una especie de alto el fuego económico, por así decirlo, para reagruparse antes de volver a las trincheras. Espero que simplemente estén siendo pesimistas. I'm hoping they are pessimistic, but do you see any possibility, though,
¿Pero ves alguna posibilidad de que Estados Unidos y China restablezcan de algún modo sus relaciones? Porque realmente son los dos grandes gigantes en los que deberíamos fijarnos ahora. No sería solo de interés para Estados Unidos y China, sino para todo el mundo, si pudieran alcanzar una solución en la que la paz no dependiera de que la economía de una parte fuera destruida y la otra resultara victoriosa. Idealmente, acabaríamos en un escenario en el que ni Estados Unidos ni China fueran derrotados, sino que existieran algunas condiciones aceptables, un nuevo statu quo en el que pudieran convivir. ¿Crees que eso es posible? Sí, creo que quizás estableció la base de un nuevo statu quo, o tal vez el nuevo statu quo en sí, en la reunión de Busan entre Donald Trump y Xi Jinping. Fue el primer encuentro entre ambas partes en el que eran claramente iguales. Y Donald Trump, creo, lo interpretó mal. Está fascinado con la idea de la jerarquía y el poder, y se refirió a esta reunión como un encuentro del G2, un concepto que todos han rechazado en la última década, pero que tiene sus raíces en las teorías de Brzezinski. En cualquier caso, las dos partes se reunieron como iguales, eso es nuevo, y confirmaron que mantenían una confrontación. Ese es el statu quo. Pactaron una tregua de un año o algo parecido, muy al estilo de los otros altos el fuego que ha negociado Donald Trump. Es decir, muy vaga, sin detalles, con todo por resolver. Por lo tanto, es muy probable que estalle, porque inevitablemente surgirán fricciones. Por ejemplo, si tengo razón en que los chinos están preparando la jugada final para Taiwán, esto implica que en algún momento le harán a Taiwán una oferta que no podrá rechazar. Y en este contexto, permitir que las tierras raras sigan alimentando la producción de armas estadounidenses no tiene sentido. Así que han eliminado los controles globales sobre las tierras raras, basados en los controles de exportación de Estados Unidos, que son extraterritoriales en su aplicación. Han suspendido eso durante un año, pero no han suspendido la prohibición de suministros a usuarios finales militares de tierras raras. Y creo que estamos en proceso de descubrirlo. El secretario del Tesoro, el señor Besant, dice que tendremos un acuerdo para el Día de Acción de Gracias, que es la próxima semana. Pero soy muy escéptico al respecto. No creo que haya un acuerdo que renueve los suministros al Pentágono. Y en este contexto, Europa también es un actor, pero no está manejando el asunto con mucha destreza. El hecho es que, en lo que respecta a las tierras raras, estamos hablando de un periodo de 4 a 5 años antes de que puedan desarrollarse cadenas de suministro alternativas y se establezca la capacidad para procesar esas tierras raras. Así que hay que hacer algo mientras tanto, y es necesario llegar a un entendimiento sobre ello. Así que esto es, sí, un nuevo statu quo, quizá. Tal vez sea correcto, pero es un statu quo en el que las tensiones se perpetúan y en el que se percibe un redoble de tambores que conduce a una confrontación entre el nacionalismo chino y la arrogancia estadounidense. Sí, así que Besant sugiere que Estados Unidos podría establecer sus propias cadenas de suministro de tierras raras en un año. Creo que eso es un poco demasiado optimista, teniendo en cuenta que, en la frase anterior, dijo que los chinos habían pasado 25 años tomando la delantera. Así que, en algún momento, supongo que la realidad tendrá que imponerse, y con suerte, eso será una oportunidad para la paz. Bueno, uno ve a Estados Unidos y a otros corriendo de un lado a otro frenéticamente, intentando identificar fuentes de tierras raras, mapas de Kazajistán con cada yacimiento señalado, nuevas relaciones con Asia Central basadas en el comercio de tierras raras, y así sucesivamente. Pero ya sabe, no hay una solución inmediata para esto, a pesar del señor Besant. Es un tema sobre el que sé un poco, y él está completamente equivocado. Bueno, la membro sig with son tandradas. Es et ifsesem ju resultior.
They are environmentally messy to mine. Su extracción es ambientalmente desordenada, muy contaminante, lo que fue una de las razones por las que los chinos intervinieron para detener la minería ilegal y ponerla bajo control central. Cuando lo hicieron, tenían dos motivos. Uno era frenar el daño ambiental y el otro cortar el contrabando, la mayor parte del cual iba a Japón. Al hacerlo, descubrieron, para su agradable sorpresa, que tenían a Japón en una posición estratégica muy vulnerable. Y por supuesto, el mundo interpretó su acción como motivada por la geopolítica, pero no era así. Aún así, aprendieron que podían usar esto con gran eficacia geopolítica, y así lo han hecho. Y ya sabes, el punto ciego de Estados Unidos. Bueno, fui al Pentágono con un amigo hace probablemente 25 años con un proceso mediante el cual podíamos procesar tierras raras. Y dijeron, no nos interesa, estamos vendiendo nuestras reservas, podemos comprarlas en el mercado. Altså ser fortid strength till angry y supongo que Europa es lo mismo. Nature, and I suppose Europe did the same thing. Bueno, podría estar charlando contigo todo el día, pero sé que tienes otra cita en 10 minutos, así que te dejo ir. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Oh, well, thank you. Bueno, gracias por permitirme de tan sombríos. Subjects.